En el corazón de Colima hay un pequeño pueblo llamado Tepames. Durante muchos años tuvo la fama de ser violento, tanto así que incluso existe un libro llamado El crimen de los Tepames. Se decía que toda esa región estaba llena de brujos, nahuales, santeros, ánimas en penitencia, duendes y toda clase de seres místicos. Durante mi infancia, escuché muchas historias de miedo contadas por familiares. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustarnos, hasta que me tocó vivir algo inexplicable y sobrenatural que casi todo el pueblo también presenció. Más de 20 años después, seguimos sin saber qué ocurrió y nadie se atreve a hablar del tema en público. Se dice que si el diablo te escucha, vendrá en la noche a visitarte. Hace tanto tiempo parece, pero bueno, de joven yo quería vivir con mis abuelos, pero mi mamá nunca me dejó hasta que entré a la preparatoria. Insistí de nuevo y le prometí que, bueno, los obedecería en todo y que me esforzaría muchísimo en la escuela. Después de rogarle mucho, finalmente accedió con la condición que fuera un año solamente. Para mí eso era suficiente, vaya, no recuerdo haberme sentido más feliz en toda mi vida. Sentí que por fin podía descansar de la responsabilidad de cuidar a mis hermanos, algo que había hecho desde siempre. Además, mis primos eran mis mejores amigos y conocía a casi todo el pueblo, especialmente a los jóvenes de mi edad. ¡Wow! Y en esa época todavía montaba. La casa de mis abuelos era enorme y muy antigua, con un patio grande en el centro que estaba adornado por un frondoso árbol de tamarindo. Tenía varias habitaciones, una cocina y los baños, pero estos estaban distribuidos alrededor del patio, y para llegar de los cuartos al baño tenías que cruzar el patio y pasar junto al árbol. Durante el día, eso no importaba mucho, pero por la noche nadie se atrevía a hacerlo. Siempre había una vibra rara al cruzar por ahí, simplemente era demasiado oscuro. Por eso, cada uno tenía su basilica en el cuarto para no tener que enfrentarse a esa travesía de medianoche. Una noche entre semana, mientras estudiaba para un examen, el cansancio me venció de repente, como si llevara días sin dormir. Sentí el aire pesado y denso, como si estuviera respirando humo, algo difícil de explicar. Sin querer me acosté en la cama y antes de quedarme profundamente dormido, alcancé a escuchar a lo lejos los ladridos enfurecidos de los perros Tingo y Tango. Desperté de golpe, sudando y jadeando. Eran las 3 de la mañana. A pesar de haber dormido solo unas horas, me sentía agotado, como si hubiera pasado un día entero. El aire era denso, no sé, como si alguien estuviera conmigo en mi habitación. La cama, antes suave, se sentía dura como cemento. Me moría de sed y me bebí la jarra de agua de un solo trago, pero aún sudaba a pesar de que ya era diciembre. Me levanté con la intención de abrir la ventana y dejar entrar aire fresco, y justo en ese instante todo sucedió al mismo tiempo. Dentro de la casa, los perros estaban corriendo, dando vueltas como locos intentando atrapar algo que se movía por el aire. Ladraban desesperados, pero los ladridos pronto se transformaron en algo diferente. Gemidos lastimeros, casi como sollozos humanos, parecían aterrados. Y entonces los escuché gruñir una última vez antes de empezar a aullar. Por el sonido, me di cuenta de que estaban en la cocina, arrinconados. Supe que había algo ahí con ellos. De repente el caos aumentó, escuché el estruendo de tazas, ollas de barro y cubiertos cayendo al suelo, como si alguien se estuviera volviendo loco aventando todo en todas esas direcciones. Pude escuchar cazuelas rebotando, tazas, platos y ollas de barro rompiéndose. Pero lo que más me heló la sangre fue que, en medio de ese escándalo, juraría que oía el chirrido de unas uñas rascando el suelo.
como si los perros intentaran desesperadamente escapar de esto. Pensé que esa cosa los estaba matando. En mi cabeza podía ver las cazuelas volando hacia ellos como si se las arrojara con saña, tratando de hacerlos callar para siempre. Yo estaba seguro que en cualquier momento escucharía sus huesos quebrarse. Entonces, el viento cambió de golpe. Antes no se sentía nada, pero de un segundo a otro se convirtió en un ventarrón silbante, como si alguien hubiera abierto una ventana del mismísimo infierno. Escuché las ramas del tamarindo afuera agitándose violentamente, como si estuviera tratando de arrancarse del árbol. Las puertas de los baños comenzaron también a soltarse, cada golpe más fuerte que el anterior, y las ventanas vibraban. Pensé que estallarían en cualquier momento. Y justo afuera de mi cuarto, escuché algo que me dejó inmóvil. Era el sonido de botas pesadas como si alguien estuviera marchando por el pasillo. No era la primera vez que oía esas pisadas en la madrugada, pero esta vez había algo más. Pude distinguir una respiración agitada, casi sofocante, como si la cosa que caminaba estuviera desesperada por entrar. Podía escuchar cómo arrastraba los pies al detenerse frente a mi puerta, como si se preparara para abrirla de golpe de cualquier momento. Apreté los puños y contuve la respiración, esperando oír el rechinido de la puerta, pero en lugar de eso, la cosa empezó a raspar la puerta desde el otro lado, despacio, con las uñas, como si supiera que yo estaba escuchando y quisiera hacerme compañía. Afuera, la calle tampoco ofrecía alivio. Los sonidos eran peores. Escuchaba pesadas cadenas siendo arrastradas, como si una fila de esclavos marchara sin rumbo por las calles. Alcanzaba a escuchar los sollozos ahogados de aquellas almas en pena, condenadas a caminar para siempre. Pasaron justo frente a mi ventana, y entre el sonido de las cadenas pude distinguir claramente el galope de un caballo desbocado. El pobre animal relinchaba como si suplicara ayuda, pero no avanzaba. Era como si alguien lo hubiera maldecido a correr eternamente. Cada latigazo que recibía resonaba como un chasquido húmedo, casi como si estuvieran arrancando la piel con cada golpe. Podíamos imaginarlo, el caballo sangrando, corriendo en círculos mientras su jinete invisible le daba golpes sin compasión. Parecía una escena sacada del infierno, pero estaba ocurriendo justo allí, al otro lado de la ventana. Y por si fuera poco, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar al mismo tiempo. Era un estruendo ensordecedor, como si estuvieran viendo algo que ningún ser humano debería de ver jamás. Entre los ladridos desesperados escuché burros, caballos, vacas, de todo, todos al unísono, como si el mundo estuviera enloqueciendo. Vi a los pájaros sobrevolando la calle, pero no eran palomas ni aves comunes, eran sopilotes, haciendo guardia a Dios sabe quién. Entonces llegó el peor sonido de todos, un lamento desgarrador, profundo, que se sentía más de lo que se podía escuchar. Venía desde lejos, pero su eco parecía viajar directamente hasta mi pecho, cada grito que quemaba el alma, como si yo mismo estuviera sintiendo el dolor de lo que lo emitía. No sonaba como las historias que cuentan de la Llorona, esa voz etérea con ecos de ultratumba. No, esto era mucho peor. Sonaba como si alguien estuviera siendo torturado, como si cada alarido fuera una gran súplica desesperada por misericordia. Era la voz de un ser humano al límite del sufrimiento, alguien atrapado en un tormento del que no podía escapar. Y lo peor es que yo sabía en el fondo de mi corazón que ese dolor era real. No era un fantasma ni una ilusión. Esa persona, quien fuera, estaba sufriendo de verdad. Y de repente, así como empezó, la tétrica marcha fúnebre terminó. Yo seguí en la ventana, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El color había abandonado mi cuerpo por completo. Cada célula de mi piel temblaba. Sudaba a mares y no podía dejar de llorar. Fue mucho más que un susto. Sentía dolor, pena, tristeza, desesperanza y vulnerabilidad. Cuando recuerdo ese suceso siento en mi corazón una dolorosa punzada. Aunque deseaba con todo mi corazón no volver solo a la cama,
Ni por todo el oro del mundo hubiera salido de mi habitación, ni siquiera para ir al cuarto de mis abuelos. Solo estaba a un par de metros del mío, no es problema, pero opté por recostarme en la cama. Como podrán imaginar, no pegué el ojo en toda la noche y ni siquiera lo intenté. Cuando amaneció y entró algo de luz, por fin me animé a salir del cuarto. Mis abuelos ya estaban en el comedor tomando canela con bolillo para calmarse. Resulta que ellos también escucharon lo mismo que yo, pero tampoco se atrevieron a investigar. Se habían levantado muy temprano para recoger los destrozos de anoche, pero, para sorpresa de todos, la cocina estaba intacta, como si nada hubiera pasado anoche. Les pregunté si había, no sé, qué había pasado, y solo dijeron que el diablo en persona había venido a recoger un alma. Camino a la escuela, no dejaba de pensar que mis abuelos tenían razón. Esos gritos sonaban humanos. Algo demoníaco debió haber causado ese caos. Al llegar todos mis compañeros hablaban de lo mismo. Todos sentimos y escuchamos lo ocurrido. Pero solo la mitad del pueblo lo vivió. En algunas cuadras ni siquiera pasó nada, como si estuvieran en otra realidad. Entonces entró la maestra. Se puso seria frente a la clase y sin esperar preguntas nos dijo: ¿Qué pasó anoche? Murió mi tío Nicho. Don Nicho era conocido como un brujo peligroso, alguien que acababa con delincuentes y manejaba magia negra. Era una persona muy temida por todos. Se decía que si era muy rencoroso y si alguna vez le faltabas al respeto se encargaría de cobrarte con creces. La maestra, temblando, agregaría lo siguiente ese día: la muerte vino por él. Se lo llevaría arrastrando por las puertas del infierno. No quiero preguntas. Si quieren dormir tranquilos, hagan como que lo de anoche nunca sucedió.